José Marrone. Nació en el barrio de Palermo, hincha fervoroso de Boca Juniors. Como boxeador aficionado que fue, llegó a pelear unas 20 veces. Sus comienzos como comediante fue en pequeños cafetines donde juntaba algunas monedas para vivir. En 1933 debutó en Radio del Pueblo como integrante del grupo Los Caballeros de la Quema. Con los años llegó la popularidad y el éxito. Su gran éxito en televisión fue El Circo de Marrone. Fue secretario del Sindicato de Artistas de Variedades. Se casó 2 veces y tuvo una hija con quien vamos a terminar de descubrirlo. Bienvenida, Rosa Coqui Marrone. Buenas tardes, Coqui, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va, Leo? Antes que nada, agradecerte que estés acá y poder charlar acerca de la vida y obra de tu papá, que ha sido bastante extensa. Sí, así es. Bueno, empecemos hablando del principio, o sea, Bueno. Él nació allá por el año 1915, Sí, en el barrio de Palermo. sí. ¿Y cómo fue esa infancia, la familia cómo estaba constituida? Bueno, la infancia de él fue difícil porque era como todos inmigrantes eran. Mi papá y los hermanos nacieron acá, pero los padres no, los padres eran inmigrantes. Y ellos alquilaban casas grandes y las habitaciones las alquilaban, era un doble alquiler, digamos, para sacar un poco de plata. Fue muy difícil, era época difícil. Económicamente la Argentina no estaba bien, como siempre. Para variar. Para variar, sí. Hubo periodos buenos, periodos malos. Y bueno, fue muy difícil, eran 3 chicos. A los 10 años todos empezaban a trabajar. Trabajaban en una carnicería. Era bueno, común sí, eso de los chicos era que común empezaban a y trabajar. corriente que en esa época los chicos trabajaran. Sí. Por centavitos, eran centavos. Era muy común. Así que fue muy difícil. No te voy a decir que se morían de hambre ni nada, porque ellos tenían como para comer y qué sé yo, pero era muy difícil la vida. La madre trabajaba, el padre trabajaba, estaban los chicos solos, estaban en la calle como todos los chicos de esa época, que Claro. vivían en la calle, jugaban en la calle. Y él el menor de los 3. Él es de el 3 menor, varones. era el menor de los 3. 3 varones. Sí, 2 hermanos, uno fue empleado bancario. Uno fue empleado bancario y el otro fue jockey, que ganó el Carlos Pellegrini. Era muy buen jockey y empezó a los 12 años, Claro. el del medio. Y a la actuación, digamos, se dedicó Solamente él José. y los padres no querían. No querían que estuviera en el ámbito físico. Querían que estudiara, que fuera doctor, Claro. como se decía en esa época. Sí. Mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor. Y bueno, y justamente él en la escuela no llegó a completar los estudios primarios. No, porque en el primer año lo echaron del primer año, del segundo año lo echaron y del tercer año también. Se iba cambiando de escuela pública, ¿no? Sí. Obviamente, y lo echaban. Entonces los otros 2 hermanos completaron los estudios primarios, como era en esa época, primarios solamente. Y él no. En el tercer grado ya no lo aceptaban en ningún colegio, porque lo habían echado en el primero, en el segundo, en el tercero, en esa época era bravo, ¿viste? Lo echaban de varios colegios y no lo aceptaban más. Pero lo echaban porque era rebelde. Era travieso y también cuando iba al frente y tenía que decir una elección, los chicos se reían, porque era gracioso ya era gracioso. Sí. Había nacido para ser cómico. Él ya era gracioso, entonces la maestra decía, usted se hace gracioso y no es así, y bueno, y lo hacía naturalmente. Así que por eso lo echaron. Qué lindo haber tenido una cámara y reflejar Ay, eso. sí. Mirá, hubiera sido lindo en muchos aspectos de la vida, sobre todo en el teatro de revistas. Claro. Cuando hizo obras de teatro, hubiera sido maravilloso grabar todo eso porque fue fabuloso en eso. Bueno, ya no nos adelantemos, No ya nos vamos a adelantemos. meter en el teatro. Sí. Él en una nota confesó que su primer amor justamente fue una maestra de segundo grado. Era enamoradizo.
hasta el nombre, Flora Antoniazzi. Sí, él era enamoradísimo, era romántico. Era de esos tipos que le llenaba de flores la casa. Un tano romántico. Un tano romántico. Sí. Podemos definirlo así. El carácter era malo. El carácter, como todos los cómicos, el carácter era malo, sí. Era serio. Yo cada vez que cuento esto, yo digo, a veces cuento esto y no sé, me parece que la gente no me va a creer nunca lo que yo estoy contando. Pero era un carácter serio, hablaba poco en mi casa y era de carácter difícil. Fuerte. Era fuerte y difícil de manejar porque era un carácter difícil. Pero era un corazón grande como una casa, era bondadoso, generoso, fue lo muy más. Solidario. Muy solidario, muy solidario. Muy solidario. Bueno, y en esos primeros años tiene también como afición el boxeo, ¿no? Él es un boxeador aficionado que llega a practicar el deporte sí. En un club de barrio ahí en Villa Crespo. Sí, no sé, mira, te digo la verdad, como yo nací en el 54, ¿no? Sí. Esa etapa de la vida no lo tengo claro cómo empezó el boxeo, pero supongo que debe haber sido por plata, porque boxeabas, aunque seas amateur, apostaban a vos y algunos pesitos se sacarían. Claro. Entonces, junto con Cuartucci, Pedro Cuartucci, el actor, eran los dos pesos livianos, porque Cuartucci era flaquito, ¿viste? Se ve un poquito todavía. Sí. Eran muy amigos y iban a entrenar juntos. Y así sí se hizo boxeador. Y también Armando Bo, ¿no? Y Armando Bo lo conocieron boxeando. Sí, los dos lo cargaban. Armando Bo decía, yo que soy director de cine, siempre lo decía. Y estos dos se miraron y decían, está loco, ¿por qué va a ser director de cine? El director de cine. Y siendo adolescente se va de la casa, ¿no? Mira, mi papá se fue varias veces de la casa porque eran esos chicos que se fugaban de la casa. Sí. Tenía ese problema. Se iba. Se iba y la primera vez que se fue de la casa tenía 6 años. 6 años. El niño se fue de la casa hasta Retiro. Desde la paternal, escucha bien, desde la paternal a Retiro se fue. Se tomó un tren hasta Garín, que era donde estaba la abuela, viviendo, era una abuela en Garín, y se fue a lo de la abuela. ¿Te imaginas que mi abuela, la madre de él, pensó que se había muerto, que lo habían matado? Claro. Dio la desaparición y todo, pero pensó que no lo iba a ver nunca más, lloraba por él como si estuviera muerto. Al mes le llega una carta de la madre de ella, diciéndole, no te preocupes por tu hijo porque está en mi casa. Se quería morir. Claro, eran tiempos que no había... No había nada, había un correo que te llegaba dentro de un mes. En un mes. Bueno, así fue la primera vez que se escapó. Después se escapó una segunda vez, una tercera vez, después se escapaba de noche, a los 10 años, él ya trabajaba. ¿Pero se escapaba y volvía en la misma noche o varios días después? Mira, él se escapaba y sí, por ahí se iba 2 o 3 días. ¿Y dónde dormía? ¿En la calle? No sé, en la calle, porque era callejero. Era vago, ¿viste? Eso allí de vago. Y además era la época de antes, que un pibe estaba en la calle, no había peligro como ahora. Claro. Olvídate, todo el mundo lo cuidaba. Era distinto. Sí, era otra época. Bueno, y ahí conoce a un ventríloco, ¿no? No, él a los 10 años, él vivía en Valentín Virasoroya, tenían un terreno ahí, hicieron una casita, y está cerca Corrientes ahí, de ese lugar, ¿viste? Y había varios cabarets sobre Corrientes. Él se fue a un cabaret y fue a pedir trabajo. Le dijo, yo quiero trabajar de artista. Tenía 10 años. 10 años, vos no podés trabajar acá adentro porque viene el inspector y me cierra el boliche, le dice al tipo del cabaret. Me dice, no, pero yo quiero ser artista. Yo quiero ser artista, quiero contar chistes, ya tenía claro lo que iba a hacer. Entonces un ventríloco lo escuchó y le dice, mira, pibe, yo lo único que te puedo ofrecer es que vos me cuides el muñeco. Yo soy ventríloco, soy ventríloco del espectáculo. Vos lo tenés que lavar, le tenés que lavar la ropa,
tenerlo siempre peinado, limpio, para presentarlo. Mirá qué disciplina los artistas que tenían antes, ¿no? Sí. Para que esté presentable en el espectáculo. Bueno, le dijo a él. Y ahí empezó. Y los artistas le enseñaban chistes. Le enseñaban un chiste, le iban enseñando. Un día se enferma mal uno de los cómicos, lo tienen que operar. Por 3 días no puede ir. Y ahí le dicen, bueno, pibe, llegó tu momento de salir al escenario. Y ahí salió al escenario. Pero dice que le dio una patada para salir al escenario porque le agarró un ataque de pánico terrible, como todo el mundo. Cualquier artista te lo va a decir. Te querés ir a tu casa. Y le dieron una patada, él entró, contó el primer chiste medio temeroso y después dice que fue como una cosa que no podía parar de contar chistes. Era como una catarata, ¿viste? Que le venía impulsivamente, empezó. Además tenía una memoria extraordinaria. Y para contar chistes tenés que tener una memoria única. Sí. Él te decía, yo a vos te encontré en tal lado, tal día, tal hora, y estabas vestido así, así, así. Se quedaba helada la gente, por ahí pasaban años. Claro. ¿Qué te ibas a acordar de cómo estaba vestido? Pero él era así, tenía una memoria extraordinaria. Y en el medio de esas incursiones iniciales en el ambiente artístico, en algún momento le llega el servicio militar. Épocas en que sí, él siguió en el cabaret, ahí es como la película esa de Richard Gere. ¿Te acuerdas esa película de Richard Gere que el tipo es un bebé y está entre las mujeres? Sí. En un cabaret? Bueno, mi papá más o menos. Súper bonita. Mi papá es lo mismo. Claro. Estaba entre las mujeres, cabaret, las mujeres lo mimado, que era un chico. Claro. Así que imagínate, estaba cuidado entre mujeres. Y bueno, él siguió trabajando ahí en los cabarets, qué sé yo, y le llegó el servicio militar. Le llegó el servicio militar y fue al servicio militar. Pero el servicio militar no se portó bien, mi papá. No se portó nada bien. Entonces se escapaba. Exactamente, él se escapaba del servicio militar, se vestía como un capitán que era muy parecido a él, tenía la misma altura. Sí. Entonces él imitaba, le decía, soldado, firme, esto, lo otro, aquello, daba órdenes y se iba. Y el chico de la puerta lo dejaba pasar. Y se iba y después volvía. Hasta que lo descubrió el capitán. ¿Y solamente con vestido con el uniforme de capitán o camuflaba con algunos bigotes? Mira, no sé bien, porque en detalle no sé. Pero el tipo se vestía de capitán. Y no sé dónde lo había conseguido el traje, porque él era artista, conseguía el traje de capitán. Es artista. Entonces se iba a trabajar en el cabaret, en el tronío, en todos esos lugares que trabajaban en esa época. Que no había televisión. Aclaro para que el público sepa. En esa época, estamos hablando de la década del 30. Claro, en una época que no había televisión. Así que los artistas trabajaban en teatros. Claro. Teatro, cabaret, había un lugar que se llamaba El Tronío, sí. Había otro lugar en la Costanera, que era al aire libre, sí. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, entonces... el parque japonés también. El parque japonés. Sí. Bueno, y en esos años también conoce a Rosa, la que fue tu mamá, y empiezan a trabajar juntos como el rulo y la gorda, o la gorda y el flaco. A mi mamá la conoce por Cuartucci, porque mi mamá era novia de Cuartucci. Ah, mira. Mi mamá, cuando Cuartucci era soltero, mi mamá era novia de Cuartucci. Sí. Y mi mamá no sé por qué se enojó, era leonina, brava como nadie, y se enojó y lo apretó a Cuartucci. Entonces mi papá, como era amigo de él, sabía que le decía, preséntame la gorda. Pero vos estás loco, nene, mira que te voy a presentar a mi novia. No, Pepe, olvídate. Y siempre, todos los días, mi madre tenía una insistencia que era insoportable, la insistencia de él era tremenda. Y entonces decía, dale, preséntame a la gorda, no te la voy a presentar. Ellos iban a bailes de barrio, ¿viste? En los clubes de barrio. Fueron a un baile, estaba mi mamá. Y entonces él viene y se hace el gracioso. Y mi mamá lo mira así, y el carácter también malísimo, y la mira así y dice,
¿querés bailar conmigo ahorita? Y le hice un paso de baile, una cosa así. Soy ridículo. ¿Quién sos? Le dijo. Y lo fletó. Y él insistió porque cuando le decías que no, dice, no es per cosa que me ignore, decía él así. Entonces insistió toda la noche. Bueno, al final salió a bailar con ella. Salió a bailar, qué sé yo, y después no la vi nunca más. Averiguó dónde vivía mi mamá. Vivía en una pensión de señoritas. Viste que existía en esa época, sí. Pensión de señoritas. Solas, mujeres solas. Y se le paraba en la esquina así. Estaba en la esquina, ¿viste? Se paraba enfrente. Y miraba la ventana de ella. Había una amiga con ella. Y le decía, ay, no te da lástima, déjalo pasar. No, yo no voy a salir con ese pibe. Porque era más chico que mi mamá. Claro. Era más joven. Dice, vos estás loca, ¿cómo vas a salir con un chico? Yo soy una mujer grande. Tenía 30 y pico, ¿viste? Pero en esa época 30 y pico era una anciana. No, yo soy una mujer grande, yo no salí con ese tipo. Dice, mirá, lo pobrecito está todos los días terminando de trabajar. Iba, porque él hacía changas, ¿viste? Yo solamente de artista. ¿Viste? Era amor verdadero. Se le pone, un día llueve, tormenta brutal. Mojado en la esquina, así. Y la chica le dice, se va a agarrar una pulmonía. ¿Qué le importa? Le decía a mi mamá. No lo quería mi mamá, no quería por nada del mundo. Dice, no te da lástima. Dice, bueno, sí, está bien. Mi mamá también era muy buena persona. Dice, bueno, está bien, qué sé yo. Lo hicieron pasar, lo secaron, qué sé yo. Bueno, y ahí empezaron a hablar, a dialogar y qué sé yo. Y bueno, y no se juntaron, porque no se usaban en esa época, se casaron. Y ahí nació el amor, como diría. Sí, se casaron como tenía que ser y la lucharon los dos juntos. Y empieza esa etapa de lo que se llama la rascada, ¿no? La rascada, en esa época. Que es que los actores iban a los cafetines, sí, ese momento de barrio. Viene a ser como el artista callejero de ahora. Claro, hacían un acto cómico y después gorrita, se pasaban la gorra. La gorrita, la gorra. Y a veces la gorra estaba llena y a veces no tanto. No tanto. Él es como que sufrió toda esa época, ¿no? Pues, sí, o sea, no, y fue largo esa época, porque fue hasta que llegó la televisión que ahí más o menos empezó, ahí sí. Y ahí se presentaba con tu mamá. Ahí se presentaba, ella era bailarina de cachafaz. No, sí. Bailaba con el cachafaz. Era bailarina. Bailaba muy bien. Además de hacer otras cosas, porque ella tenía muy buena mano para el bordado. Ella bordaba como los dioses, no sabes, a mano, sí, como se hacía antes. Ella hacía radio, hacía cine, hacía teatro. Sí. Estaba bien, marcaba mano. Y hacer la televisión era como que le complicaba mucho la vida porque es mucho tiempo, estás encerrado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sí. Se le complicaba mucho los horarios y todo eso. Y él decía, y es una cosa que yo no conozco, claro, no sé qué hacer. Un mundo nuevo. Era un mundo nuevo, no sé si hacerlo. Dice, pero y mi mamá le decía, mientras que ellos hablaban, ¿no? Le decía, me contó mi mamá, ¿no? Porque yo era un bebé en esa época. Le decía, pero escuchame una cosa, es una cámara, es igual que una película, mirá mi vieja, es igual que una película pero más rápido, decía mi mamá. Y te conoce todo el mundo. Claro. Y decía, no, mi vieja tenía una visión tremenda. Y le decía, no sé, ¿y cuánto te van a pagar? Y no sé, ponele 50.000 pesos de ahora por mes. Sí. Y le dice, y me ofrecieron 50.000 pesos. ¿Y qué esperas? Firmá, nene. Le dice, si tenemos la casa hipotecada, porque habían comprado una casa y estaba hipotecada por el banco hipotecario. Y si tenemos la casa hipotecada, ¿qué espera? Firma, nene, le dijo. Porque ella lo trataba de nene y de pibe y así. Lo trataba así. Claro, recordemos que arranca con un programa que se llamaba Los Trabajos de Marrones, sí, que era un ciclo de media hora, sí, una vez por semana, y duró hasta 1965. Sí. Luego hace un programa que se llama Marronadas, sí, que dura una sola temporada en el año 66, y después aparece el Circo de Marrones, ¿no? Sí. La particularidad de estos programas es que, bueno, en el primero él
siempre aparecía con un oficio distinto, Sí. eran todos sketch. Y en el segundo, Marronadas, este ciclo, había también sketch, pero había monólogos. Y era esto de él, de contar chistes, y un poco Sí. era lo que él traía del teatro, ¿no? Claro. Esa fórmula que a él le había ido muy Así bien. es, así es. Y la televisión llega en el 60. Antes Sí. de eso, bueno, hay una película también muy importante en su carrera, que fue La barra de la esquina, La barba de la esquina, sí. donde ahí interpreta Fatiga. A fatiga, sí. Y bueno, eso es una Trabajas, te película... cansás, ¿qué ganas? Exactamente. Eso te El estaba dicho diciendo. que decía, en toda la película decía, era un vago el tipo, no quería laburar, no quería hacer nada, decía, trabajas, te cansás, ¿qué ganas? Claro, una película que tuvo su remake en los 70 con Palito Ortega y Juan Carlos Altavista, Sí, sí. donde Altavista hacía el papel de tu papá. Sí, 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 sí. Y bueno, también para esa época, ya entrado a los 50, conoce a Juanita Martínez. Sí, un poco más de los 50. 54, 55 por ahí. Está bien. Y, Por ahí, y la conoce trabajando. Trabajando, la Ella era vedette. Ella era vedette, bailarina, Bailarina. más bailarina que vedette, porque la bailaba el mambo, que la bailaba fabulosa, cuando estaba bailando el mambo, mataba. Esas piernas esbeltas. Esa es una de las cosas que me hubiera gustado tener una cámara y filmarla, porque era ovación cuando salía ella. Y salía 2 veces, porque le pedían repetir el baile. Sí. Era tremendo, y las otras la odiaban, porque las bailarinas en esa época se odiaban todas, no se podían ver, y competían, y se sacaban los novios, y se agarraban de los pelos, se peleaban, era terrible en esa época. Y bueno, y ella era fuertísima en eso, en el baile. Hasta que un día, uno de los directores del Teatro de Revistas, no sé quién se enfermó, una de las veces me parece, me dice, ¿vos no actuarías con ese pibe nuevo? El pibe nuevo era para ellos. Ese pibe nuevo que hay ahora, dice, ay no, porque es un maleducado, etcétera. No lo quería Juanita, tampoco lo quería. No, porque es un maleducado, ay, dice cosas feas, que qué sé yo, y bueno, no quería, dice, bueno, animate, dale, porque no tengo a nadie, que qué sé yo, y te pagamos más, y bueno, y agarró porque Juanita tenía una vida familiar muy complicada, muy complicada, y entonces agarró. Bueno, y nace ese flechazo y... No fue tan flechazo. ¿No fue tan flechazo? No fue tan flechazo. ¿Y cómo es esa Fue de a poco, historia? no fue así, porque yo no lo quería. Ella no lo quería. No, ella no lo quería porque sabía que era casado. Claro. Porque mi mamá iba al teatro y le llevaba comida. Mi papá nunca quiso que le cocinara a nadie, él solamente comía la comida que le cocinaba mi mamá. Y cocinaba muy bien mi mamá, muy bien cocinaba. ¿Y no se había dado cuenta de nada tu mamá? Sí, sospechaba algo. Y ella le llevaba comida y ahí fue donde, digamos, Tuvo que hubo blanquearlo, un digamos. quiebre, digamos, ahí entre los dos, que se empezaron a estar mal los dos. Pero después continuaron y tuvo esa vida... Mi papá fue viudo de mi mamá, Sí, por eso no se podía casar. claro. Todos me decían, todos los periodistas me dicen, pero estaban separados. No estaban separados, porque si no se hubiera casado. Claro. Bueno, en esa época no existía el divorcio, existía el 67 bis. Hubiera hecho un 67 bis y se podría haber casado enseguida con Juanita. No, él no se divorció nunca, no se separó nunca de mi mamá y bueno, quedó viudo de ella. Claro. Y él estuvo en el momento que se murió mi mamá, estuvo al lado de ella y le tomó la mano y se murió tomado de la mano de mi mamá, se murió ella. Y de mi papá, los dos juntos siempre. Es una historia de amor increíble que yo recién ahora la entiendo, porque yo de joven Claro. tampoco lo entendía. Claro, eso te iba a No preguntar. Que... No lo podía entender. Claro. Yo de joven, de adolescente, viste que estás ahí, ya entendés que es Sí. el amor, que es la pareja, que todo. Yo no lo podía entender cómo ellos podían vivir así. Pero se amaban ellos tenían una energía ahí que trabajaba bien con ellos, ¿viste? Era una energía que se daba al uno y el otro,
de una manera muy, muy particular. Bueno, otra de las películas, Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina, fue previamente una obra de teatro, 1280 representaciones tuvo, y a raíz de todo ese éxito nace la película, ¿no? Claro. Otra de las que fue también recreada años después, en este caso por Calabró. Bueno, ahí cuando hicieron la película, la obra de teatro, Cristóbal con la Facultad de Medicina, ahí recién Juanita lo aceptó. Bien. O sea, pasó años. Un tiempo, claro. Sí, pasaron años hasta que ahí recién lo aceptó. ¿Y coincidís que Alia Flequillo es la mejor película? Para mí es la mejor película la que trabajó tu papá. Porque tiene esa cosa de dos personajes interpretando dos personajes. No, a mí me gustó Cristóbal Colón. Y bastante diferente. Cristóbal Colón me gusta muchísimo. ¿Sí? Sí. Bueno, llega a la televisión. Sí. Año 1960, Sí. Cuba Mestre llega de Cuba y inaugura uno de los canales que se privatizan, que es el Canal 13, Sí. y en ese primer programa inaugural, conducido por Antonio Carrizo, aparece tu papá, invitado porque justamente había sido contratado como el primer cómico del canal. Así es. ¿Cómo tomó él esta nueva incursión, digamos, en el ambiente artístico, esta vez en la televisión? Él viniendo del cine, del teatro y de la radio, ¿no? Y él lo tomó con respeto. Ya no quería firmar, era medio raro, decía no me gusta, no sé yo, no sé cuánto, pero asumió el compromiso y cuando se dio cuenta cómo era, empezó a tomar el gustito y rompía a decorar, rompía todo. El primero que empezó a romper las cosas fue mi viejo. Él pidió permiso y le dice, mira, le dijo al director, che, voy a romper esto, voy a romper lo otro, porque había público también. Sí, Y el público se reía, y se reía, y dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a romper todo, qué sé yo, y empezó a romper cosas, y qué sé yo. Fue Olmedo el que inventó romper todo. No, estamos hablando de 1960. Yo tengo algunos programas de ese ciclo que fue Los Trabajos de Marrone. Sí. Y son muy graciosos, sobre todo hay momentos en donde él juega con los actores y dice, esto lo habíamos ensayado. Sí, se va de libreto. Se va de libreto y hace esas cosas que hacía él, que te quedabas helado porque estabas al aire y en vivo y no sabías qué hacer, ¿viste? Y él era así. Hay un programa de fin de ciclo del año 65, de fin de año, que es tremendo, es muy cómico porque habla de todo cómo es las fiestas de cualquier familia de fin de año, el que se olvida el hielo, el que tiene que traer el vino. Sí, era un monólogo, tiene varios monólogos de varios temas. Claro. Y ese, por ejemplo, el de la servicio militar, con el servicio militar es un monólogo. Sí. Y era verdad todo lo que contaba, era lo que él había vivido. Claro. Y lo que había hecho. Y la gente se moría de risa. Y el matrimonio también, el matrimonio que cuenta cómo es el matrimonio al principio y cómo termina, y cómo es el tipo que está casado y el que está soltero. Y bueno, y él va tomando cosas de la vida real. Por eso él, cuando llegó a la televisión, hizo un boom. Hizo un boom que no lo esperó nunca. Nunca se esperó el éxito que tuvo en televisión. Él nunca lo esperó. Nunca se imaginó. Él me llevaba en bicicleta, era un tipo feliz, me llevaba a la placita, me llevaba al colegio, me iba a buscar al colegio. Eso ya no lo pudo hacer más. Claro. Porque fue tanto el éxito que lo veían, ¡ay, Marrone! Y que sacan la foto, firmarme el autógrafo, claro. Y que esto, y dame una foto. Él llevaba las fotos encima para firmar. Sí. Los autógrafos, era tremendo, no podía vivir. Porque ese primer programa tuvo muchísimo éxito, pero su mayor éxito en esos años de los 60 es con el circo de Marrone, que nace justamente en la temporada 1967, sí. Un 6 de abril a las 21 horas, horario central. Y bueno, ¿cómo es esa incursión en el circo sabiendo que él no venía de ese palo, no? Mira, a él le fue facilísimo porque él utilizó todo lo que había aprendido de artista callejero y de artista de cabaret y de artista de la rascada, como él le decía, sí. Él lo volcó en el circo. O sea, los payasos trajeron cosas también,
Sí. Pero él ya lo había hecho antes, porque él había estado con los Caballeros de la Quema, que los Caballeros de la Quema eran un grupo de italianos, que eran 5, y hacían acrobacia, hacían cosas payasescas, Sí. hacían todas esas cosas. Entonces él ya se había nutrido de eso, yo lo había hecho hace muchos años. Entonces el circo le dio la oportunidad de poder hacer todo eso que ya lo había aprendido él. Llevar esa experiencia, volcar esa Claro, esa experiencia. Y también los payasos trajeron cosas, pero por ejemplo él lo que hizo es no pintarse la cara, por ejemplo. Claro, fue un payaso que no quiso estar con... No quiso, se puso cara el lavada, flequillo, la cara solamente lavada, la la nariz y nada más, y el sombrerito. Y chao. Nunca usó, y por supuesto vestimenta de colores, a cuadros, cuadritos, rayas, de todo, tenía ese vestido a rayas fabuloso que siempre sacaba, era graciosísimo, ¿verdad? Un ciclo que tuvo varias etapas en varios canales y vos participaste también. Sí, yo participé muchísimo. Sí. Estuve 10 años trabajando en televisión. Hice una película. ¿Cuáles eran los sketches dentro del Circo de Marrone que te acordás, en los que participabas? Mira, yo participé, y fueron muchos, porque casi todos estaban. Muy difícil que no estuvieran. Yo hice de gitana, hice de paisana, hice... Había uno que era la escuelita, ¿no? La escuelita que siempre estaba, me daban una paliza cuando salía de la escuelita, mirá. Vos sabés que todo el mundo está esperando a ver cómo le da la lleva a la Coqui, ¿viste? Porque salíamos y nos peleamos entre todos y me daban los enanos, me pegaban, no sabés cómo. Era fabuloso. ¿Y vos quisiste participar en el programa o fue tu papá que te No, fue el director. El director. Winthrop, el director, me dice, vos tendrías que estar ahí. Le digo, no, a mí me gusta la producción, Y me dice, no, vos tenés que, si querés ser productor, tenés que ser actor, me dijo. Y después sos productor. Bueno, así me convenció, y le digo, bueno, está bien, qué sé yo. Y ahí empecé. No empecé por mi papá, empecé por el director del circo. Me gustó meterme, viste, ahí en el medio de todo ese lío. Y en algún momento él es secretario del Sindicato de Artistas de Variedades. Sí. Donde, bueno, él ahí vuelca toda esa solidaridad que hablábamos antes. Sí. Él donaba su sueldo. Sí. También había obras benéficas para el Hospital de Niños. Sí, pero eso mucho antes de la TV. Antes de la TV, él en el teatro mismo, porque fue la de Alpi, la secretaria de Alpi, de la cooperadora. Sí. Era la época de la poliomielitis, de la epidemia, de la poliomielitis, y había una sala que se llamaba Tamini, en el Hospital de Niños, que era de rehabilitación de los chicos que habían sobrevivido a la poliomielitis, que quedaban, por supuesto, con deficiencias. Y ahí se hacían las terapias. Entonces dice, mire, Marrone, donde el ascensor, manda esto. Él fue a verme y dijo, esto es un desastre. O sea, el problema de los hospitales no viene de hace muchos años. Entonces le dijo, bueno, yo voy a poner una alcancía gigante cuando terminó el teatro. Esto muchísimo fue, mucho tiempo. Antes de llegar a la televisión fue. Ponía una alcancía de vidrio, sí, toda gigante así, y la gente ponía la plata. Sí, Marrone, cómo no, y le ponía, confiaban en él plenamente, porque él iba a la sala, llevaba las cosas que tenía que llevar, él controlaba si lo hacían, si no lo hacían. Era increíble lo que hacía. Y recolectaba. Un día viene un bombero de Avellaneda, esto es fabuloso lo que dice. Viene un bombero de Avellaneda y dice, mire, Marrone, nosotros somos de Avellaneda, hoy pibe, vos también pidiendo, le dice. No, pero no una sola cosa le pedí nada más. Necesitamos una escalera, porque la gente se nos muere y nosotros no podemos subir a un primer piso para salvar a la gente. Dijo, no puede ser. Y el municipio, no, nada. Como siempre, nada. Nunca nada. Entonces le dijo, bueno, ¿cómo hizo? No sé cómo hizo. Consiguió una escalera alemana, la trajeron de Alemania la escalera. No sé con quién se contactó, cómo hizo, la trajeron en avión,
la bajaron, la pusieron en el camión y duró años y años esa escalera, que eran los únicos bomberos de toda esa zona que tenían esa escalera. Merece un aplauso. Un aplauso. Era un genio y el corazón grande, porque imagínate un tipo que trabajaba tanto y encima se ocupaba de eso, ¿viste? Claro. Pero todo, una cosa impresionante. Bueno, él en una entrevista yo leí que mandó a fabricar las narices de payaso que utilizaba él, y con lo que se recaudaba, todo iba al hospital de niños. Todo iba al hospital de niños. Todo. Bueno, una de las últimas películas de él fue mejor dicho, la última, La vida descocada, ¿no? Con Isabel Sarli. Ah, sí. Que había una amistad, ¿no? Entre las dos familias. Mirá. ¿O eran vecinos? Sí, no, vecinos no, porque Isabel vivía en un barrio, vivía ahí cerca de Paraná, y mi papá vivía en las Lomas de San Isidro, no estaban cerca. La amistad mi papá la tenía con Armando Bo. Con Armando Bo, claro. Y Juanita con Isabel por los perros, los bichos, viste que a Isabel le gustaban los bichos, tenía papagayos, tenía de todo en la casa, qué sé yo, un zoológico tenía. Y tenía la Quinta de Moreno también, tenía perros, tenía gatos, tenía de todo. Y por eso se hizo amiga con Isabel. Y esa amistad tuvieron altos y bajos, qué sé yo, ¿viste? Así fue. Hizo la película, le dio la idea a Armando Bo, y como era amigo de Armando Bo, él aceptó. Dice, bueno, está bien, yo tengo la película, qué sé yo. Y la verdad que... Sí, él tiene la parte donde él actúa él. No fue guau, pero tuvo un éxito. No, pero tuvo un éxito. Sí, tuvo un éxito. Esas películas están todas en Estados Unidos. Sí. Porque Armando Bo hijo las vendió. Claro. Las vendió, las sacó todo del país. Bueno, no te pregunté por algo, que todos los cómicos tienen un latiguillo. Sí. Y en el caso de tu papá, el latiguillo era che. Sí, era el che. O mamita los mató querida. A todos, ¿no? como decían mi viejo, decían, los maté a todos, porque yo hago el che, ¿sabes qué? Mamita querida, ese también. Mamita querida, sí, hasta lo rasco. Pero el che. Pero el che era fabuloso porque él hacía el che y terminaba, era el remate. El remate de todas las cosas que él hacía el che. ¿Y cómo nació? Y los mató a todos, ¿viste? Porque nadie tenía un remate como ese. Y salió en una obra de teatro del Cabo Camiones, que ahí le pegaban, ¿no? Le pegaban, hacían una lucha así, simulada. Sí. Y entonces él se acordó de su niñez, en su niñez se acordó de una chica que vivía con ellos, que, ¿viste esas cosas que pasan en la vida, que les pasó a ellos? Que una chica le dijo, una señora le llevó la nena a mi abuela, le dijo, cuidámela que yo tengo que hacer un trámite, y nunca volvió. O sea, la abandonó a la chica, la abandonó en la casa de mi abuela. Mi abuela no sabía qué hacer, dijo, ¿ahora qué hago con esta chica? ¿Viste? Y bueno, pasó por el juez de menores, todo, tuvieron que hacer trámite, todo, y tenía como la custodia de la chica. Sí. Por una chica grande, una chica de 7, 8 años, una nena grande. Entonces, cuando la castigaba o la retaba, la nena decía, che, le decía. Y él se acordó que ahí, estando en la lucha que hacía que le pegaban, dijo, che, y la gente fue una ovación, se vino a la sala abajo, no sabes, y por debajo le dijo al actor, hacémelo de nuevo, pegame de nuevo. Y le pegó de nuevo y le dijo, che, así, y bueno, y ahí siguió haciendo el che. Y lo explotó toda su carrera. Sí, todo. Bueno, ¿tenía amigos famosos además de Armando Bo? Muchísimos, casi todos médicos. Él se rodeaba de médicos porque yo una vez le pregunté, si vos nacieras de nuevo, esas cosas que yo tenía, porque yo siempre fui la primera que creía en la reencarnación. Yo soy católica de base, o sea, me hicieron católica porque nacieron. Sí. Mi papá era católico. Pero yo creía en la reencarnación, en mi época de jovencita, ¿viste? Leía muchos libros espirituales, nadie lo leía en esa época. Yo fui la primera en todo, en ese sentido, ¿no? Y yo creía mucho en esas cosas y yo le dije, papá, decime vos si nacieras de nuevo, ¿qué serías? Lo mismo que soy ahora. No. Si nacieras de nuevo,
otra opción, no la misma, le digo yo. Tendría que ser otra cosa. No, yo sería lo mismo, porque era así, era duro, ¿viste? No lo podía doblegar. Yo digo, no, de nuevo te voy a preguntar. Entendeme, le decía yo. Si nacés de nuevo, con otros padres, ¿cómo nacer de nuevo con otros padres? Me decía, ¿viste? Que no la entendía esa, no la podía entender porque no le entraba en la cabeza. Dice, no, pero vos suponete que es qué sé yo, es una película. Vos nacés de nuevo, con otros padres, en otro ámbito, no donde estabas, y me dice, y en otro idioma, yo le metí idioma, viste todo, claro, otra lengua, otro claro. País, otra nacionalidad, y se empezó a pensar, ¿no? Y no sé, ¿qué sería? ¿Qué te hubiera gustado ser? Médico pediatra, me dijo. Entonces la ilusión de él era, a ver, yo le digo, estás a tiempo, porque con la memoria que tenés, te estudiás todo el primario, te contaste todo, en un minuto te lo estudiás, le digo. Y me dice, no, ya soy grande, yo soy actor y yo soy cuentista, y él se decía cuentista era. ¿Profesión? Cuentista, no era actor. Pero ahora nos peleamos siempre con eso. No, papá, vos sos actor, porque vos haces llorar, haces reír, haces películas de distintos temas. Vos sos actor. No, yo soy cuentista. Y así peleándonos desde que yo salía de mi casa hasta Canal 13, que íbamos a hacer los ensayos, a grabar. Así bueno, pero también era cocinero. Porque era cocinero, sí, cocinero y todo. ¿Le gustaba cocinar los ñoquis? No era el único que hacía una tortilla así, gruesa, grande, así. No sabes, era riquísimo. Hacía muchas cosas. Hacía el pollo al escabeche. Riquísimo era, no sabes. El pelleto con cebolla, lo cubría todo de cebolla. ¿Pero eso de mirar a su mamá o era...? No, él inventó, todo inventó. Todo inventó. Así que, bueno. Porque en una película se lo ve cocinando los ñoquis en pimienta, pimentón, con Sandrini. Sí. A él le gustaba cocinar y además disfrutaba el momento que la gente comía y no hablaba, viste que no hablas, para estar rico no hablas, no decís nada, no decís ni gracias al cocinero, viste, ni nada. Le gustaba hacer el asado haciendo asados, ¿sabes? Y ponía en la tierra, pinchaba con el pinche, viste, y hacía las costillas. Que la gente vegetariana no me escuche. Y si lo tuvieras que definir como padre, o sea, sacalo de su profesión, digamos, lo que fue para vos como padre, el recuerdo que tenés. Excelente. Muy buen educador era también. Y él, lo que era es muy rígido, ¿no? Me tenía loco con los estudios, pues mandó a estudiar el piano, estudiar inglés, estudiar francés, iba todo el día al colegio de 8 de la mañana a 5 de la tarde, estaba agotada. Una vez una monja, iba al colegio monja, una vez una monja me ve así agotada, casi dormida en el asiento del colegio, y me dice, ¿qué le pasa a Marrone? Le dice por apellido. Claro. ¿Qué le pasa a Marrone? Le digo, no doy más, hermana, no doy más, estoy cansadísima. Estaba agotada, no sabes, de todas las cosas que hacía. ¿Y por qué él hacía eso con vos? Porque bueno, él no había podido estudiar, viste que los padres tenemos esa cosa en esa época estaba de moda ser así. En esa época se lo mandaba a estudiar, no era ser artista como ahora. Sí, distinto de las épocas de ahora. Son distintas, eran épocas que todas las chicas hacíamos lo mismo. Claro. Mucha cultura, mucha educación. Sí. Nada de internet. Así. No, mirá, de internet. Yo veo a mi nieta, tengo una nieta de 13 años. No va al colegio. Y está todo el día con internet y digo, estoy estudiando. Me dice, no estás estudiando, estás viendo cualquier cosa por internet. No, porque las clases dan... Sí, no, pero no es la clase lo que estás viendo cualquier cosa por internet. Olvídate. Y yo le cuento, yo tenía esto, lo otro, aquello, entonces estaba todo el día estudiando, todo el día dibujando. Los dibujos que te mandaban a hacer, estabas todo el día trabajando. Una monja una vez me dijo, la mente hay que tenerla ocupada, me dijo. Porque se desvirtúa la mente desocupada. Tenía razón. Ahora los chicos están desocupados, están desvirtuados. No tienen un camino, no saben lo que van a hacer. Bueno, yo lo que veo con los chicos es que no son creativos. Nosotros antes jugábamos con otras cosas, nos tiramos al piso a jugar.
Pero ahora le das una lata a un chico y se divierte igual. Sí, pero... Somos nosotros que no le damos ese juguete. Le compramos el más caro. Sí, evidentemente. El electrónico viene pi, pi, pu, pu, granada, tu, chu, chu, ¿viste? Evidentemente hay que hacer un mea culpa y nosotros también tenemos parte de la responsabilidad. Totalmente, la responsabilidad es nuestra. Tenés que darle cosas más simples. Ese día de hoy, que vos a un chico le das una soga, una lata, qué sé yo, y vas a ver cómo va a jugar. No lo va a mirar así, va a jugar, y se entretiene con eso. Y le das un rombo así que haces con el rombo, o uno que tira así el rombo, y se queda, ¡ay, mirá la vuelta! Se queda horas mirándolo. Y claro, porque es novedoso, porque está todo el día con un teléfono. Claro, y además lo hizo él. Lo está haciendo él, lo logró él, ¿me entendés? No lo logró una máquina. A eso hay que volver. Digo yo, ¿no? Yo no soy, sí. No soy de nadie, pero eso ya me parece a mí. ¿Y cómo pensás que si él viviese hoy, en estos tiempos, vería él cómo está la televisión o cómo está el humor mismo? Él sería youtuber. Olvídate, era así, progres mal. Salía algo electrónico nuevo, lo compraba. Él era así, y estaría con la computadora, pero mejor que yo, que vos, todos, no, olvídate, él era muy progresista, es el futuro. Él dice, ¿qué vas a hacer? Futuro, esto es el futuro, te decía. Esto hay que hacerlo así. Es así, bueno, ¿qué vas a estar? Como antes, no, él era así. Bueno, yo recuerdo que en los 80 sacó un VHS, donde todos los cómicos en esa época filmaban una audición de lo que hacían y él también lo hizo. ¿Viste? Marrones para mayores se llama. Sí, tal cual. Así que, bueno, además de haber grabado discos, ¿no? Grabó discos, yo no me acuerdo. Grabó discos de chistes. Y no uno, infinidad de discos. Y sí, hay los es un montón de discos. Vinilos, lo que Sí. se llamaba larga duración, Sí. y los simples también. Sí, simples y larga duración. Long play, como se llama. ¿Eso también le nacía de él, de grabar, o venían productores o alguien le decía que estaba bueno venderlo como para...? No, los productores se ofrecían, Se porque ofrecían. era un éxito tan grande al principio que tenían. Sabían que iban a vender. Sí, porque si mal no recuerdo los discos son de la época del circo. Sí, sabían que iban a venderlo, estaban seguros. Bueno, y cuando fue a Estados Unidos, es una cosa que nadie sabe, porque él nunca lo dijo. Yo le reproché toda la vida y dije, bueno, vas a la televisión, sí que fuiste a Estados Unidos. Él fue a Estados Unidos con una gira que le dijo, lo llamaron 5 años seguidos, mirá lo que te voy a contar, 5 años seguidos lo llamaron, para que fuera a Estados Unidos. Él decía, no. Y un día dijo, sí. ¡Ay, Marrone, no me digas! Le prepararon una gira Boston, Las Vegas, California. No me acuerdo, no sé si Nueva York, no sé. Todos clubes de argentinos lo llevaban. Fue Juanita y fue una famosa vedette, que ahora no me acuerdo cómo se llama, una morocha que siempre lo dice. Yo gracias a Marrone me fui a Estados Unidos, siempre lo dice ella, muy buena chica esa. Siempre lo recuerda. Y se fueron. Y yo no viajé porque estaba embarazada de mi hija. Estaba en el 5º mes de embarazo, si no hubiera viajado con ella. Porque había un papel para mí en ese sketch que hacía. Fue un furor. Lloraban los tres en el escenario. 5 minutos de pie la gente aplaudiendo. Bueno, Coqui, para redondear un poquito esta charla hermosa que hemos tenido y recordar a tu papá, José Marrone, Sí. Tengo una pregunta más para hacerte. Dale. Es un poco íntima si querés, Sí. y es si hoy estuvieras con él y lo estarías mirando a los ojos, ¿qué le dirías? Ay, ¿qué le diría? No sé, tantas cosas le podría decir. Qué lindo sería tenerte, que lo extrañamos todos, los nietos lo extrañan. ¿Tenés algo que que- reprocharle, por ejemplo? Que reprocharle sí. Él una vez le ofrecieron ser diputado nacional.
cuando estaba en el sindicato. Y él dijo que no, y yo durante un mes no le hablé. Porque me enojé muchísimo con él. Me enojé muchísimo. Porque él podía haber hecho muchas cosas por la gente. Le hubiera hecho mucho bien a la gente siendo diputado. Yo le dije, vos estás equivocado. Y yo se lo dije en esa época, estás equivocado. Porque vos, él vio mucha corrupción, como siempre. Vio corrupción. Dice, no me gusta lo que vi, me dijo él, no me gusta lo que vi y lo que me ofrecieron no me gusta. O sea, como que lo compraban. Claro. Y tenían que hacer lo que ellos querían. Digo, pero vos haces lo que ellos quieren y con lo que te dan, haces lo que querés. Podés hacer donaciones, podés seguir haciendo todo el bien que hiciste hasta ahora. Porque era un tipo puro, era puro él, en realidad el sentimiento. No tenía maldad. Entonces, eso es lo que le tengo de reproche. Porque hubiera sido muy bueno para él. Muy bueno. Para mí, hubiera sido un muy buen diputado. Muy buen diputado. Bueno. Pero no iba con él. Ese es un primer reproche. Un segundo reproche, que me tendría que haber escuchado más. Ese es el reproche que yo le hago. Porque al final de la vida, me daba la razón a mí. ¿Viste? Una semana antes de morir, habíamos hablado de un tema, y me dice, vos sabés que tenías razón, que qué tonto que fui, me dijo. Y me reconoció todas esas cosas que yo le había dicho, que tendría que haber hecho, que se había tenido que haber metido en política, que tendría que haber acomodadose un poco más él, ser más egoísta y pensar en él, ¿no? Que toda la vida, viste que el ambiente artístico, hoy son, mañana no están, no se sabe lo que te va a pasar. Entonces yo le reproché eso, que él hubiera podido tener una seguridad, pero a él no le gustó, él era un tipo trabajador, no le gustaba eso de estar sentado y ganar plata, ¿me entendés? No le entendía eso, no le entendía, él tenía que, él salía del escenario transpirado, ponía el alma, el cuerpo y el alma ponía en esa. Bueno, muchísimas gracias, Coqui, por esta linda charla. Por cuestiones de protocolo y todo esto que estamos viviendo, no te puedo abrazar, me encantaría. Pero enormemente agradecido y haber compartido esta charla para recordar a tu hijo, que fue un grande, obviamente, de la televisión, del cine, de la radio y del teatro. Así que esperemos. Yo también estoy muy agradecida y lo hice en memoria de él, porque él hubiera estado, como yo te dije, él hubiera sido un youtuber, ¿viste? Hubiera hecho cosas locas en YouTube, hubiera contado chistes, hubiera estado todo el día contando chistes, haciendo cosas por YouTube. Así que acepté esta propuesta porque la verdad que me gustó muchísimo y digo, bueno, lo vamos a recordar y que la gente sepa, que el futuro de los chicos y los jóvenes también sepan, ¿no? Que empezó bien de abajo, siendo un artista callejero, y llegó a lo máximo. Bueno, este aplauso para vos y para tu papá José. Gracias.